Hola, esta es una clase un poquito más teórica, digamos, con un poquito más de matemática, y que nos va a llevar a nuestro objetivo, que es ver cómo podemos, recuerden que lo que estamos tratando de hacer es ver cómo actualizamos los parámetros de una red, y principalmente tratando de llegar al algoritmo de backpropagation, que es como el algoritmo básico, se creó en los 80 y es lo que todavía usamos para entrenar redes neuronales. De hecho, no es exactamente para entrenarlo, pero ahí les voy a ir dando los detalles. Y para poder llegar a esa construcción, es bien instructivo primero pasar a ver cómo representamos hoy día una red neuronal usando matrices. Y por eso esta clase, que es una clase opcional, es de representación matricial de redes neuronales. Si no saben lo que es una matriz ni lo que es un vector, igual les voy a ir explicando un poquito durante la clase, pero van a aprovechar muchísimo más la clase si es que saben lo que es una matriz, si es que saben lo que es un vector y principalmente si saben cómo se operan, o sea, cómo se pueden multiplicar matrices por vectores. Si saben todo eso, en algunas partes de esta clase les va a parecer muy simple, y si no lo saben, igual ojalá les pueda dejar un poco más algo de que no sepan previamente. Eh, ¿Cuál es la idea? Que hasta ahora nuestra visión de las redes neuronales siempre ha estado ligada a neuronas, a perceptrones, a esta idea de que vienen desde una neurona animal, etcétera. Lo que vamos a hacer es que vamos a desmitificar toda esa parte y la vamos a convertir nada más que en operaciones computacionales. ¿Y por qué es importante? Porque una vez que uno ve las redes neuronales de esta forma, entonces puede empezar a usar estrategias del computador que son súper eficientes para poder computar cosas. En particular, GPUs, que les voy a decir en algún momento cómo la usamos. Entonces, la clase es representación matricial de redes neuronales. Solo para darle una motivación, recordemos que en la clase anterior, que tenía que ver con descenso de gradiente, habíamos visto cómo vamos a actualizar los parámetros de una red neuronal, que lo que vamos a hacer es tomar, vamos a tener todos los datos de entrada, vamos a tener todos los datos de salida, lo que queremos obtener, vamos a computar un error entre lo que la red me dice y lo que nosotros queremos obtener. A esto le llamábamos loss, esa es la función de error, que va a ser una función numérica. Dado que los datos de entrada están fijos, o sea, yo me los fui a buscar para poder entrenar, y dado que lo que yo quiero obtener también está fijo, yo sé exactamente lo que quiero que la red me responda, esta función de pérdida o función de error es realmente una función de los parámetros de la red. O sea, si yo quiero cambiar el valor de esa función, tengo que cambiar los parámetros de la red. Entonces, de esa forma, el proceso de entrenamiento de la red, que es el proceso mediante el cual nosotros hacemos que la red empiece a responder parecido a lo que nosotros esperamos que responde, por lo tanto, que empiece a minimizar este error, se ve como un problema de minimización, en donde yo quiero disminuir el valor de una función de error hasta lo mínimo posible, cambiando los parámetros. Y lo que les mostré en la última clase era que si yo tengo si la función de error yo la veo como que depende de los parámetros, entonces lo que puedo hacer es para cada parámetro mirar cómo se ve la función, si es que yo la grafico para ese parámetro en particular, y después irme moviendo en la dirección contraria a la pendiente de la curva, de tal manera de tratar de llegar al punto más bajo. Y ese proceso se le llamaba descenso de gradiente. Y para poder moverme en la dirección que apunta hacia el mínimo, o que esperamos que sea hacia el mínimo, teníamos que ser capaces de calcular esta derivada. Y calcular esa derivada no es simple, lo que es difícil. Entonces la pregunta era cómo computamos eficientemente esto. Y eso es lo que motiva todo lo que vamos a ver en estas dos clases opcionales. Entonces, antes de ir directamente al cálculo de la derivada, que eso es a lo que le vamos a llamar backpropagation, lo que voy a mostrarles es cómo podemos representar una red neuronal usando matrices, que es muy importante para después poder computar todo esto de manera más eficiente. Entonces, esto es una representación, nuevamente una representación de lo que es una red neuronal. Eh, si se acuerdan, le llamamos perceptrones a cada uno de estos. Cada uno de estos perceptrones tiene una función de activación y estas son las entradas. En el primer dibujo que le hice en la primera clase, esto eran E1 hasta E5. Ahora le puse X1 hasta X5 simplemente para mover un poquito más a la nomenclatura estándar. Y cada una de estas conexiones tenía un peso, un parámetro, y estas de acá eran las salidas que se computaban para cada perceptrón, como las entradas multiplicadas por los pesos. Luego la suma de todo eso, aplicamos la función y me da la salida. Entonces, si nosotros nos fijamos en un solo perceptrón, entonces ahora me voy a fijar en el perceptrón de arriba, el primer perceptrón, el resultado del perceptrón, que yo le llamé H1, en este caso es simplemente aplicar la fórmula que ya teníamos.
Entonces, ahora tengo 5 pesos y como tengo muchos pesos en distintas partes, ya no le voy a poner W1 hasta W5, sino que le voy a poner W11, W12, W13, W14 y W15. Simplemente para decir, este es el primer peso, el peso 1 del primer perceptrón, el peso 2 del primer perceptrón, hasta el peso 5 del primer perceptrón. Y la fórmula es la misma de siempre. O sea, tomo la primera entrada, X1, la multiplico por el primer peso, W11, y le sumo la segunda entrada, X2, multiplicada por el segundo peso, W12, hasta la última. La entrada X5 multiplicada por el peso W15. Y sumo todo eso, le aplico la función y me da el resultado. Cualquiera de ustedes que haya visto ya algo de matrices o de vectores puede empezar a intuir o decir, ah, mira, esta operación de acá, realmente, el que no lo sabe no importa, se lo voy a enseñar. Esta operación de acá es una operación estándar entre vectores que se llama el producto punto. ¿Y cómo se llama el producto punto? Primero, ¿qué es lo que es un vector? Un vector no es nada más que un arreglo de números. O sea, si yo tengo 3 números, esos 3 números los puedo convertir en un vector si los pongo uno al lado del otro. Así de simple. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo un vector que tiene los 5 números de los 5 pesos del primer perceptrón, W11 hasta W15. Y tengo este otro vector que convenientemente lo dibujé hacia abajo en vez de dibujarlo hacia el lado. Es un vector que está hacia abajo que tiene las entradas X1 hasta X5. Los dos vectores tienen la misma cantidad de componentes. Entonces, cuando yo tengo un vector de esta forma y otro con la misma cantidad de componentes, cuando lo escribo de esta forma, simplemente lo escribo uno así y el otro así, uno como fila y el otro como columna, implícitamente estoy diciendo que hay una multiplicación entre ellos. Y esa multiplicación se llama el producto punto y la multiplicación es exactamente la que vieron antes, esta de acá. Es tomar la primera componente del primer vector y multiplicarlo por la primera componente del segundo vector, sumarla con la segunda componente del primer vector y la segunda componente del segundo vector. Todo esto sumado hasta la última componente del primer vector multiplicado por la última componente del segundo vector. Entonces, no hice nada realmente. Lo único que hice fue ponerlas de una manera que es más simple mirarla. Me salté la multiplicación y me salté la suma. Entonces, ustedes pueden intuir qué es lo que va a pasar ahora. Si yo tomo el segundo perceptrón, la fórmula que me dice la salida del segundo perceptrón es exactamente la misma que antes, solo que los pesos ahora son W21 hasta W25, que son el peso, la primera conexión del segundo perceptrón hasta la quinta conexión del segundo perceptrón. La operación es la misma, sumas y multiplicaciones, entonces también puedo hacer lo mismo de nuevo. Puedo decir, ah, esto es un producto punto, tengo los vectores de los parámetros o de los pesos en una fila, tengo los mismos vectores de la entrada en una columna, los puse de esta forma para saber que lo que estoy haciendo es un producto punto y el producto punto es la suma de las multiplicaciones de las componentes componente a componente. Y ya se imaginan lo que voy a hacer con la última, exactamente lo mismo. O sea, voy a tener las 5 conexiones, la operación es igual, la puedo poner de la misma forma y todo bien. Entonces hice esto para cada uno de los perceptrones por separado, que cada uno de los perceptrones es un producto punto entre el vector de pesos y el vector de entradas. Y ahora lo que puedo hacer es convertirlo en esto en una multiplicación de matrices, que es que simplemente pongo todos los vectores de pesos de cada uno de los perceptrones apilados en una construcción que se llama una matriz. Entonces, tengo todos los vectores, me voy a tener uno por separado, los tengo todos juntos en una matriz, y esta operación que estoy haciendo aquí es simplemente un resumen de todas las operaciones que hice antes. Entonces, lo que está diciendo esta ecuación, que es una ecuación matricial ahora, lo que me está diciendo es que el primer valor, H1, que es la salida, se computa como el primer vector de la matriz, producto punto con el vector de entradas. El segundo valor de la salida, H2, se computa como el producto punto entre el segundo vector de la matriz y el vector de entrada. Y el último vector de la salida se computa como el último vector de la matriz por el vector de entrada. ¿Qué es lo que hice? No hice nada realmente diferente. Lo único que hice es como tomar todas las sumas y multiplicaciones que están pasando en este diagrama y olvidarme del diagrama y convertirlas en una multiplicación de una matriz por un vector. Y la salida también va a ser un vector. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Estoy sacando las flechitas que están acá, estoy sacando todas las conexiones y todas las flechas y las funciones y lo estoy convirtiendo en una fórmula matemática, nada más. De hecho, la red neuronal ahora se ve así. Se ve como todas las conexiones realmente son una matriz de parámetros, son todos los parámetros que están conectando a los perceptrones. Todas las entradas son realmente un vector de entradas, no son otra cosa. Entonces tengo un vector de entrada, una matriz de parámetros, una función de activación, que lo que hace es como simplemente aplicarle la función a todo el resultado de esta multiplicación entre el vector y la matriz, y la salida va a ser otro vector. Entonces, una capa, lo que antes se veía bonito como una capa de una red neuronal, como conexiones de perceptrones, ahora se ve como una fórmula que es una función de activación
aplicado a una matriz de parámetros multiplicado por un vector de entradas. Y eso me da la salida de los perceptrones. De ahora en adelante, nuestras redes neuronales ya no son estas conexiones con perceptrones, son simplemente multiplicaciones de matrices por vectores. Y puedo hacer esto con el diagrama completo. Lo que les mostraba recién era como la red neuronal más pequeña, con una sola capa. Pero ya vimos en los ejemplos, cuando mostramos los ejemplos para clasificar imágenes, que nosotros podríamos tener varias de estas capas. Entonces, la fórmula de la primera capa se ve así. Es como H1 es igual a F1 aplicado a W1 por X. Y después de aquí le podría poner una segunda capa. Entonces tengo otras conexiones. Y lo que voy a decir es que H2 es la función de activación de la segunda capa aplicado a la matriz de parámetros de la segunda capa multiplicado por lo que salió de la anterior. Este H1 noten que es lo que salió de la anterior. Y así todas las veces que yo quiera hasta el final, donde tengo una última matriz de parámetros, que son todas las conexiones, y una función que se llama la función de salida. Ya no se llama función de activación, pero finalmente otra función. Y ese es el resultado de la red neuronal. Entonces noten que como que cambié nuestras redes que se veían bien bonitas con perceptrón y con conexiones por una secuencia de igualdades de operaciones entre vectores y matrices. No más que eso. Ahora, algo que es bien importante, me voy a mover aquí para que se vea cuando lo esté diciendo. Algo que es bien importante acá es que yo puse una matriz y un vector acá, pero no tendría por qué haber puesto solamente un vector de entrada. Un vector de entrada en este caso sería como una imagen, una única imagen. Pero ese vector de ahí también podría ser una matriz con todos los datos, en vez de tener un solo vector que representa una imagen, podría tener todos los vectores que representan a todos los elementos de mi conjunto de entrenamiento, todos juntos. Entonces, eso podría ser una matriz. Y si es una matriz, eso es una matriz, entonces el resultado de multiplicar la matriz por la otra matriz va a ser una matriz de nuevo, no un vector. Y así hasta el final, esta salida también sería una matriz de salida. No va a ser simplemente un vector que me dice qué es lo que me dijo la red para cada uno de los, se acuerdan, perro, gato, canario, pájaro, que me decía cuál es el valor de cada uno de esos, sino que va a ser, eso es un vector, sino que va a ser una matriz que me dice todos los resultados que tuvo la red para todos los datos de entrada. Entonces podríamos cambiar eso por una matriz de entrada con todos los datos y una matriz de salida con todos los resultados. Si hacemos eso, entonces la función de pérdida, ¿se acuerdan que la función de pérdida era 1 partido por la cantidad de ejemplos, por la suma de todos los errores? Uno también podría decir que esta es una matriz con todos los resultados esperados y puedo hacer todas estas operaciones todas juntas. Cuando yo les mostré la primera vez que vimos el entrenamiento de una red neuronal a alto nivel, yo les decía pasa una imagen y veo cuánto es el error, después pasa otra imagen y veo cuánto es el error. La gracia de ver esto como matrices es que ahora puedo tomar todas las imágenes y ponerlas todas juntas, pasarlas todas por la red y ver cuál es el error que la red cometió con cada una de ellas. Y ahí es donde las GPU brillan realmente. Porque si vieron la clase opcional de historia, las GPU son computadores, son chips, máquinas que están hechas para multiplicar matrices. La razón es porque las GPU se usan para manejar gráficos, y los gráficos, para manejar gráficos, lo que tengo que hacer es siempre estar haciendo proyecciones, y hacer proyecciones, multiplicaciones de matrices. Entonces, esto es lo crucial, lo que se dieron cuenta algunos investigadores, que si yo tomaba todos los perceptrones juntos y ponía todos los datos juntos, finalmente todas las operaciones que hacen los perceptrones se pueden ver como multiplicaciones de matrices, y la pieza computacional que está hecha para multiplicar matrices son las GPU. Por simplicidad, vamos a mantenernos como que las entradas y las salidas son vectores en lo que queda de esta clase y en la próxima, pero simplemente por simplicidad ustedes podrían pensar que cada una de las cosas que vamos a ir haciendo, en vez de tener una sola entrada, podría tener varias. De hecho, generalmente no se usan todos los datos de entrada, sino que se usan un paquete de datos de entrada, que es lo que se llama un batch o un paquete. Recuerden que todavía, todo lo que queremos realmente todavía es ver cómo calculo el error, la derivada del error con respecto a los parámetros. Y en este caso ahora lo que voy a tratar de hacer es calcular la derivada del error con respecto a todos los parámetros que están en las capas.
todos juntos. Y esa es una de las gracias. O sea, en vez de decir cómo voy a calcular la derivada del error con respecto a cada parámetro, voy a tener una fórmula que me va a decir cómo calculo la derivada del error con respecto a todos estos parámetros, y esa derivada de nuevo va a ser una matriz, y a eso es lo que se le llama el gradiente. Entonces, nos falta todavía esto. Recuerden que esto es lo que queríamos hacer, pero esta pasada por la construcción matricial de las redes neuronales era importante para que podamos llevar todo esto a fórmulas matemáticas y las derivadas se vean un poquito más manejables que lo que se verían si es que tuviera muchas sumas y muchas multiplicaciones de miles de millones de parámetros. Entonces, eso termina esta clase de cómo representamos matricialmente las redes neuronales. Obviamente hay un montón de detalles que ustedes, si es que no saben, no sabían antes lo que era una multiplicación de una matriz por un vector, y eso les puede haber quedado con un poco de duda. Traten de repasar un poquito esto porque en la otra clase opcional, que es la de backpropagation, vamos a basarnos en esto para finalmente mostrarles cómo se calculan estas derivadas de manera eficiente, con técnicas que son bien simples, pero bien interesantes para poder hacerlo. De todas maneras, si alguien no quedó o sea, como pasamos súper rápido con material que uno podría tomarse, no sé, semanas tratando de enseñar, igual les voy a dejar en el material del curso un enlace a varias clases un poquito más detalladas de esto mismo para que ustedes la puedan ver después también. Nos vemos en la próxima clase.